El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, si lo llego a saber, no despierto. No lo digo en serio, es simplemente el título del capítulo, pero también es cierto que seguramente esta sea una frase que si estáis en el camino o en el proceso del despertar, es muy probable que en más de una ocasión os haya cruzado la mente. O incluso que la hayáis dicho en voz alta y la hayáis gritado a los cuatro vientos, porque no es para menos. Tampoco estoy diciendo esto para desanimar a nadie, y de lo que voy a hablar hoy precisamente es un poco de las consecuencias negativas, aunque también positivas, de lo que es el despertar de la consciencia y la afectación que tiene a nivel personal nuestro y a nivel de los demás. Pero es cierto, el camino del despertar no es un camino sencillo, no es un camino fácil y se encuentra con muchos obstáculos en el camino. Por lo tanto, es muy fácil llegar, que nos llegue ese momento en el que digamos que ojalá no hubiera despertado y ojalá hubiera seguido como estaba antes. De hecho, cuando estaba preparando este capítulo no he podido evitar que me viniera a la cabeza la famosa frase del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, que se le atribuye la frase que dice: existen dos maneras de ser feliz, una es hacerse el idiota y la otra es serlo. Entonces, sí, es cierto que en esta vida, en esta sociedad que vivimos, resulta bastante más fácil ser feliz siendo idiota o haciendo ver que lo eres que no siéndolo. Y con esto no busco insultar a nadie, no estoy diciendo que todo aquel que siga la corriente general sea idiota. De hecho, yo he sido el primer idiota, y seguramente el idiota más grande de todos los tiempos, porque estaba muy metido en todo este sistema, en toda esta programación que tiene la sociedad a todos los niveles. Y no digo que ahora lo haya dejado de ser, quizá lo soy todavía más, pero sí que es cierto que una vez inicias este camino del despertar y te empiezas a dar cuenta de cosas que antes no veías, pues la vida se va poniendo a veces un poquito más cuesta arriba en algunos niveles y en algunos otros mucho más cuesta abajo, mucho más fácil. Pero vamos a hablar un poquito de las consecuencias negativas que seguramente más de uno se haya encontrado. Hablemos de las consecuencias a nivel personal. El camino del despertar, seguramente os haya pasado algo parecido, es algo que al principio cuesta mucho, porque te lleva hacia una difícil digestión. ¿De qué digestión hablo? De básicamente la digestión que tiene que hacer tu propio ego, que ya hablaremos de ello, es un tema que desarrollaremos mucho a lo largo de este podcast, es mi idea. Te lleva a eso, el ego tiene que digerir básicamente la idea de que ha vivido toda su vida engañado. No se trata de ponerse aquí en plan, soy un iluminado ahora, tengo la revelación, pero sí que es cierto que a muchos niveles nos han estado engañando en nuestra cara, el engaño que también nos hemos comido nosotros, que eso es otra parte que también tienes que digerir, y no es nada fácil. De hecho, esto suele llevar un proceso que es muy parecido al proceso del duelo. Que dicen que tiene una primera fase de negación, otra de ira, otra de negociación, otra de depresión y otra fase de aceptación, ¿no? Pues cuando despiertas a una idea o cuando te das cuenta de algo que no estaba funcionando bien y te engañaban en tu propia cara, en tus propios morros, tienes que hacer todo este proceso cada vez. Con el tiempo resulta más sencillo y al final se hace casi en un clic, se hace todo de golpe. Pero claro, hay que hacerlo, y no es sencillo, no es nada fácil. De hecho, cuando inicias este camino del despertar, otra afectación importante es que todo cambia. Y cuando digo todo, es prácticamente todo. Cambias tú a nivel personal, porque cambian tus valores, cambian tus principios, cambian incluso tus gustos. Lo que te lleva a que tienes que readaptar toda tu vida. Y esto no es nada sencillo, es muy complicado. Pero bueno, también es cierto que la idea que te queda en la cabeza de ya no estoy tan programado, también te ayuda. Que esto también es un poco lo que tú crees, porque el programa de la sociedad, cultural, familiar, social, todo esto es un programa muy profundo y es un programa multinivel. Es decir, esto es un poco como en la película Origen, la película Inception, que es un poco la idea de que hay un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Pues la programación que tenemos en nuestra sociedad es muy parecida. A veces esto, ¿no? Te lleva a esta sensación de despertar múltiples veces. Y llega a ser frustrante, ¿no? Pero bueno, por eso también es la idea que le he puesto el título a este podcast, Tras el despertar. Porque a veces da la sensación de que después del despertar, has vuelto a despertar, has vuelto a despertar. Bueno, es como una especie de círculo vicioso que no sabes cuándo se acaba. Si es que se acaba, que yo ahora mismo no os puedo decir si se acaba. Pero sí que es cierto que esta reconfiguración de la vida a nivel individual no es sencilla, especialmente si la enfocamos desde el otro punto, desde el punto que afecta a los demás. Es decir, tú eres consciente que has cambiado, y una vez has cambiado tú, han cambiado muchas cosas contigo, pero no solo te das cuenta tú, también se da cuenta tu entorno, en base a cómo te comportas, en base a los temas que ahora tocas, a los temas que ahora hablas.
en base a tu actitud hacia muchas cosas y la gente se da cuenta. Y de repente, sin comerlo ni beberlo, pasas a convertirte en un bicho raro. Que esto de ser el bicho raro, bueno, no sé cómo sonará a vosotros, seguramente a muchos de los que estáis escuchando esto no sonará nuevo porque seguramente siempre habéis sido bichos raros, por eso estáis aquí, igual que lo he sido yo, que he sido el bicho raro más grande de todos los tiempos, al menos en mi entorno. Pero sí que es cierto que, aunque parezca mentira, puede ir a más. Y sí va a más en el momento en que te empiezas a sentir frustrado, porque esa gente, ese entorno, esa familia, esos amigos, de repente ya no te acompañan. Porque ya no opinas como ellos, ya no te gustan las mismas cosas. De repente cosas que hace unas semanas, unos meses, eran totalmente comunes y compartíais y disfrutabais juntos y a la vez, de repente a ti ya no te gustan, ya no te apetecen, ya no te entran dentro de tus parámetros. Y claro, esto da pie a muchas cosas, da pie a que te sientas rechazado, da pie a que de repente, pues esto, sientas que se burlan de ti, porque tocas temas que dentro de lo que es la sociedad y el sistema están tachados o con la connotación de que son fricadas o de que son paranoias o de que son inventos, que no son reales, que la ciencia no los respalda, bueno, las típicas connotaciones que todos conocemos y que ahora no vengo yo a descubrir nada nuevo. Pero sí que es cierto que esto también te puede llevar a sentirte bastante solo. Incluso te puede llevar a querer aislarte, porque ya no te quieres mezclar con gente que tiene una opinión o unos gustos o unas tendencias que no solo son con las que tú no estás de acuerdo, sino que son totalmente contrarias a lo que tú crees y sientes. Incluso que te das cuenta de que les está bien vivir así, que les gusta incluso que les engañen. Yo he pasado por esa idea muchas veces. De hecho, el despertador consciente, este podcast, empieza en esa idea. En base a decir, yo desperté cuando empecé a ver cosas o a darme cuenta de cosas porque leía, porque me informaba, y eso me llevó a mi despertar y pensé, quizás si yo se las hago ver a la gente, si yo se las explico, también despierten. Y esto no funciona así, para nada. Tardé mucho tiempo en entenderlo, incluso después de haber acabado el podcast. Pero bueno, eso no es tampoco negativo en sí mismo. De hecho, lo ideal es que seamos un poco fieles a lo nuestro, a nuestra manera de ver, a nuestra manera de ser. Y aunque suene un poco ególatra, un poco egoísta incluso, no dejarnos influenciar demasiado por aquello que opinan los demás. Sé que esto no es fácil, y más en nuestra sociedad que está tan basada en la imagen que damos y en las apariencias. Pero en el fondo, si quieres hacer un camino de despertar, esto te lo tienes que sacar de encima, porque es una mochila llena de piedras que si la llevas arrastrando, al final te ahogas. Entonces hay que ser un poco prudentes en ese sentido y dentro de lo que cabe no deshacerte de la gente, estoy diciendo, quiero decir deshacerte de la mochila de que no te importe lo que piensan de ti, porque si te importa estás muy fastidiado, porque no vas a poder avanzar mucho. No hace falta que hable mucho más de las consecuencias que tiene, creo que todos las conocemos. Lo único que quiero decir con todo esto es que tranquilos y tranquilas, es normal. A todo el mundo que he conocido que ha estado dentro de esta onda, dentro de este camino, dentro de este movimiento, les ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, si tú estás escuchando esto y estás en ese momento, tranquilo, tranquila, es lo más normal. De hecho, el sistema está perfectamente preparado para contrarrestarnos en ese sentido, porque es como si fuéramos un virus, somos algo que ataca a sus fundamentos, que ataca a su manera de funcionar. Evidentemente, lo que tiene que hacer un cuerpo cuando le entra un virus, nunca mejor dicho en estos tiempos, es defenderse de él. Pues es un poco lo que os encontraréis. No es que nosotros seamos un virus, no es que seamos algo malo, pero sí somos contrarios al funcionamiento. Por lo tanto, es normal que esto pase. No es fácil, no es agradable, pero es normal. Que si a pesar de todo esto seguís pensando esta idea de si lo llego a saber no despierto, bueno, pues es perfectamente normal. Uno tiene derecho también de vez en cuando a desahogarse y a sacar la frustración como pueda. Pero en el fondo, lo que yo os pregunto y lo que yo me he preguntado durante muchas veces es, ¿vale la pena todo esto? ¿Vale la pena este camino? Quizás hubiera sido más feliz si no me hubiera metido en este movimiento o si esto lo hubiera enfocado de otra manera. Pues no lo sé, honestamente, esto es una respuesta a la que tiene que llegar cada uno. En mi caso particular, ¿vale la pena? Sí, sin duda. Pero porque en el fondo, yo prefiero ser infeliz que idiota. Y como he sido idiota durante mucho tiempo, y lo peor de todo es que a veces ni siquiera siendo idiota he sido feliz, al final he llegado a la conclusión de que prefiero ser infeliz, pero no idiota, que no lo contrario. En inglés hay una frase que me gusta mucho, que la utilizan mucho incluso como a nivel de meme, que es una que dice en inglés que dice "What has been seen cannot be unseen", que esto traducido vendría a ser "lo que ya has visto no puede dejar de ser visto". Y si lo analizas tiene mucho sentido, y es muy gracioso porque
A mí, yo por lo menos cuando la entendí y la escuché por primera vez, me hizo mucha gracia porque no la había pensado nunca. Aquello de lo que ya te has dado cuenta, aquello que ya has entendido, ya no lo puedes desentender. Puedes convencerte si quieres, puedes volverte a engañar, pero ya no te puedes desentender en sí mismo. Por lo tanto, con esto lo que os vengo a decir para cerrar el capítulo es que, bueno, a veces uno se lo plantea si hubiera sido más feliz viviendo de otra manera, más dentro de la corriente general, pero al mismo tiempo yo personalmente os digo que no vale la pena y que hacia donde está yendo todo, al menos la sensación que tengo yo, es hacia ese despertar y lo iremos viendo a medida que pasen los días, las semanas y los meses. Así que suerte con vuestro camino, suerte en todo este proceso y como siempre digo para despedirme, nos vemos en el camino tras el despertar.